Muy bien. Una de las cosas que Jesús dijo antes de morir, una de las cosas que Jesús dijo cuando era interrogado o juzgado antes de morir, en Juan 18:36 fue, mi reino no es de este mundo. Jesús dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Jesús dijo esto cuando era interrogado por Poncio Pilato sobre si él era el rey de los judíos o no. Y a esto Jesús responde diciendo, mi reino no es de este mundo. Algo que está claro no solamente en los evangelios, sino en toda la escritura, es que Jesús no vino a este mundo a establecer un gobierno o un reino terrenal. Jesús no vino a implantar un gobierno como lo entendemos nosotros. No fue una nación política lo que Jesús vino a establecer. Vino a establecer su reino, pero no se ve como la mayoría de las personas piensan que se ve. Y nosotros como creyentes pertenecemos al reino de Jesús. Ahora, si el reino de Jesús no es de este mundo, nosotros que pertenecemos a este reino, tampoco lo somos. Que tú y yo estemos unidos a Cristo y pertenezcamos a su reino significa que nosotros no pertenecemos a este mundo. Esto es, tú y yo hacemos vida en un mundo del que no somos parte. Tú y yo vivimos, estudiamos, trabajamos, nos casamos, compramos bienes en un mundo al que no pertenecemos. Nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Por eso la Biblia en Primera de Pedro llama a los cristianos extranjeros. De hecho, la palabra que usa es expatriados, exiliados, personas que viven en un sitio que no es su hogar, como si fuera un refugiado. Alguien que está allí pero que no es de allí. El domingo pasado vimos que esta condición de extranjero del creyente viene porque tiene una nueva identidad en Cristo, una identidad de la que Pedro nos habla en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Pedro dice, mas vosotros, hablando a los cristianos, sois linaje escogido, real sacerdocio. Escuche esto, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es con motivo de esta nueva nacionalidad, de esta nueva identidad, que ahora ya no somos de este mundo, sino del reino de Cristo, que para el creyente tiene que ser imposible amoldarse al estilo de vida de este mundo. Debe ser imposible para el creyente vivir según las normas culturales de este mundo, porque este reino es terrenal y nosotros, que hemos recibido una nueva nacionalidad, hemos recibido también una nueva cultura, si se quiere, una nueva forma de vida. Por eso el argumento del sermón anterior era que el cristiano como extranjero vive diferente al mundo. El cristiano como extranjero vive al diferente al mundo, porque no es de este mundo, es extranjero en este mundo. Y el día de hoy vamos a profundizar aún más en esta idea, viendo cuáles son las implicaciones, qué significa que somos extranjeros en este mundo. El domingo pasado vimos que en primer lugar significa que los extranjeros en este mundo no se amoldan a los deseos carnales de este mundo. Los hombres de esta generación trabajan y se afanan en satisfacer cada deseo que hay en su corazón. Pero el cristiano no es así, porque reconoce la maldad de su propio corazón y entiende que ha sido llamado a vivir en santidad, porque ahora es hijo de un Dios santo. Así que el día de hoy veremos cuáles son las siguientes implicaciones que nuestro pasaje nos da acerca de nuestra nueva ciudadanía y el hecho de que somos extranjeros en este mundo. Y veremos estas implicaciones en forma de tres llamados que la Biblia hace a quienes son extranjeros en este mundo. En primer lugar, veremos que los cristianos como extranjeros son llamados a vivir en sujeción para no traer reproches sobre el nombre de Cristo. En segundo lugar, veremos que los cristianos como extranjeros son llamados a soportar padecimientos injustos siguiendo el ejemplo de Jesús.
Y en tercer lugar, los cristianos han sido llamados a heredar bendición, por lo que nosotros no pagamos mal por mal. Así que mi argumento para este sermón es, los cristianos, al igual que su Señor, se sujetan y se encomiendan a Dios en medio de su sufrimiento. Escuche bien, este es el punto. Los cristianos, al igual que su Señor, se sujetan y se encomiendan a Dios en medio de su sufrimiento. Así que te animo a que abras tu Biblia en Primera de Pedro capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 11 al capítulo 3, versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 11 al capítulo 3, versículo 9. Voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas, pero te animo a que me sigas con cualquier versión que tengas. Dice así: Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como de malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Versículo 18, siervos estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia, que si alguna persona, por su conciencia ante Dios, sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y que cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Porque ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de las mujeres, al observar ellos una conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, el de peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.
y por la forma en cómo ella habla a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestro ser. No hay lugar tan íntimo de nuestro corazón al que tu palabra no pueda llegar. Y por eso te rogamos que tu Espíritu Santo hoy use tu palabra para hablar a nuestras vidas. Sé tú glorificado, oh Dios, y tu cuerpo edificado por medio de la Biblia. Señor, y quita cualquier cosa en mí que pueda estorbar o desviar la atención de tu palabra. Que seas tú glorificado y exaltado en medio de tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Después de que Pedro hace su ruego en el versículo 11 a los cristianos a que no se abstengan, a que se abstengan, perdón, de los deseos carnales, él procede en el versículo 13 a hacer un mandamiento, a dar un imperativo para los cristianos. Les dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Pero Pedro comienza este imperativo con una frase que no debemos pasar por alto, hermano. Pedro dice, por causa del Señor. Y esto es muy importante, no debemos pasarlo por alto, porque esta causa del Señor nos ayuda a entender el porqué del mandamiento. Esta frase tiene al menos dos implicaciones. En primer lugar, hay un Señor. Y déjame decirte, no eres tú ni soy yo, es Jesús. Solo hay uno que es rey, solo hay uno que es la máxima autoridad, solo hay uno que es amo, dueño y señor de tu vida, y no eres tú mismo, es Jesús, si es que tú eres cristiano. Esto quiere decir que tú y yo no hacemos lo que nos da la gana. Tú y yo no vivimos según nuestra propia agenda y nuestros propios intereses. Nosotros vivimos para obedecer y hacer aquello que nuestro Señor demanda de nosotros. Y en segundo lugar, la palabra causa hace referencia al nombre, la gloria y la reputación de Dios en la tierra. La mayor preocupación de un cristiano, el mayor deseo de un cristiano en este mundo no debe ser progresar en esta vida. Y escúchame bien, no quiero decir que los cristianos no debemos intentar progresar. Debemos hacerlo. Debemos estudiar, trabajar, crecer, prosperar. Pero ese no es nuestro mayor objetivo. Puede ser un objetivo, pero no es nuestro mayor objetivo. Nuestro mayor objetivo es vivir de una manera que traiga gloria al nombre de Dios en medio de las naciones. Vivir de una manera que aún los incrédulos que no creen en Dios digan, yo no creo en Dios, pero qué bueno que esta persona que por su creencia tiene buenas obras. Amado hermano, si tu mayor afán en esta tierra es tu comodidad y tu felicidad, yo me pregunto si verdaderamente perteneces al reino de Cristo. Porque nuestro mayor afán debe ser que el nombre de Dios no sea blasfemado por causa de nuestro mal comportamiento. No sea que te parezcas a los judíos a quienes Pablo recriminaba en Romanos capítulo 2, 24, a quien decía, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. De manera que el cristiano tiene que vivir de una manera que no traiga reproches sobre el nombre, la gloria y la reputación de su Señor. Escucha bien, el cristiano tiene que vivir de manera que no traiga reproches sobre el nombre de Cristo. Y esto es lo que Pedro nos dice en su carta, que el modo de vivir de un cristiano que no trae reproches es la sujeción. Un cristiano tiene que vivir sujeto a la autoridad, porque su obediencia a la autoridad va a evitar reproches sobre el nombre de Cristo. Ahora usted se preguntará, ¿qué es sujeción? La palabra sujeción en griego significa ponerse bajo la autoridad de alguien. Y esto no quiere decir que usted sea menos digno porque está bajo la autoridad de alguien. No quiere decir que usted sea menos persona porque está bajo la autoridad de alguien. Esto significa que usted reconoce, respeta y obedece a alguien que está en autoridad sobre usted, porque en esa obediencia usted va a traer gloria al nombre de su Señor. Eso es lo que significa ser sujeto.
Este llamado a la sujeción que Pedro nos hace es tan fuerte que es uno de los temas que más domina este pasaje. Vamos a ver cómo este mandato a la sujeción, este llamado a estar sujeto se repite en primer lugar en el versículo 13 y 14 del capítulo 2, cuando nos llama a ser sujetos a nuestros gobernantes. Pero también luego lo menciona en el capítulo 2, versículo 18, cuando habla de que los siervos tienen que estar sujetos a sus amos. Y finalmente en el capítulo 3, versículos del 1 al 6, manda a las esposas cristianas a sujetarse a sus maridos. Aunque también veremos cómo este principio se aplica a los esposos en el versículo 7, no crea que se han librado. En primer lugar, el versículo 13 comienza diciendo, por causa del Señor, someteos, sujetaos, poneos bajo la autoridad de toda institución humana. Y escuche bien, son instituciones humanas, no divinas. Lo que está queriendo decir el pasaje es que es toda institución, ley u organismo que los hombres crean o diseñan con el fin de gobernar la sociedad, con el fin de controlar la sociedad. Leyes que permiten regular la conducta de los ciudadanos. La Biblia nos está llamando a sujetarnos a las leyes humanas. No es una excusa que porque no es una institución divina, entonces no me tengo que sujetar. Pedro continúa explicando que estas instituciones humanas representan al rey y a los gobernantes. Y amados hermanos, yo sé que para algunos es difícil sujetarse quizás a los gobernantes porque muchos hemos vivido en contextos donde hay gobiernos opresores y gobernantes injustos que en vez de gobernar bien el pueblo, hacen el mal. Pero permíteme, hermano, decirte cuál es nuestro llamado a la sujeción. ¿Qué significa vivir sujetos a los gobernantes? En primer lugar, significa que obedecemos las leyes aun cuando éstas no nos beneficien. Porque una ley no te beneficia a ti, no quiere decir que no debas sujetarte a ella. Por ejemplo, el pago de los impuestos. Vivir sujeto a los gobernantes significa que los creyentes no nos enfrentamos al gobierno. Y sé que aquí en la iglesia hay muchos venezolanos. Conozco a muchos creyentes y amigos míos personales que en Venezuela, cuando comenzaron las manifestaciones y los enfrentamientos en contra del gobierno, aún siendo creyentes, parecían soldados en la calle. Amado hermano, si tú participaste en esto, mi intención no es hacerte sentir culpable. Mi intención es recordarte que ese no es tu llamado. Tu llamado, al igual que el mío, es a vivir en obediencia civil a pesar de las injusticias. De hecho, Pedro está escribiendo a un grupo de cristianos que estaban enfrentando persecución por parte del emperador Nerón, quien era emperador y rey en ese entonces en el Imperio Romano. Atacaba a los cristianos acusándolos falsamente de ser los causantes de los incendios en Roma que destruyeron prácticamente la ciudad y acabaron con muchas personas. Y los cristianos ya recibían un trato hostil por parte de la sociedad porque eran una amenaza para la cultura romana. La cultura romana estaba caracterizada por los desenfrenos, por las orgías, por toda clase de inmoralidad e injusticia. Y los cristianos eran una amenaza para esa cultura. Eran una amenaza para ese modo de vida porque ellos vivían con otras leyes, las leyes del reino de Dios. Y la sociedad los tenía en poca estima. Pero la hostilidad se aumentó contra ellos cuando Nerón empezó a acusarlos de manera oficial y falsa de ser los causantes de todos los daños que estaban pasando en Roma. Un emperador que buscaba un chivo expiatorio. Y en este caso lo encontró en los cristianos. Recuerdo que durante los meses que comenzamos a salir del confinamiento aquí en España, a los pocos meses ya de permitir que las iglesias se reunieran, no tardaron mucho los reportajes denunciando que las iglesias eran focos de contagio. Y la perspectiva de la sociedad era que estos fanáticos religiosos no tienen ningún tipo de cuidado por la salud pública, no les importa
que haya una enfermedad. Y no quiero debatir si hicieron bien o no estas iglesias. El punto es que el cristiano siempre va a estar en el ojo de las críticas. Cualquier conducta que parezca sospechosa en los cristianos va a ser motivo de crítica, juicio y de blasfemia acerca del nombre de Dios. Por eso nuestro llamado es a la sujeción y a la obediencia civil. De hecho, este llamado no es algo que solamente hace Pedro, sino que está en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, también como en el Nuevo Testamento. Por razones de tiempo solo quiero mencionar 3 versículos. Tito capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 1, perdón. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Primera de Timoteo 2, del 1 al 2, nos dice incluso que nuestro llamado es a orar por nuestros gobernantes. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quietas, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Y usted quizás dirá, claro, pero es que Pedro y Pablo escribían en una democracia. Amado hermano, yo vivía en el Imperio Romano, un imperio que estaba caracterizado por las atrocidades, por la barbarie, por el castigo, la tortura, la persecución en contra de los cristianos. De hecho, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, que escribe Juan, la persecución contra los cristianos era inminente. Los asesinaban por su fe. A este gobierno es al que Pablo y Pedro animan a los cristianos a sujetarse. Nosotros no estamos llamados a ser políticos. No quiero decir que el cristiano deba entrar en la política. Si esa es tu profesión, hazlo, porque necesitamos políticos cristianos. Pero como ciudadanos, nosotros no somos guerrilleros que queremos desestabilizar un gobierno. Ahora, quiero hacer una aclaratoria. En primer lugar, esto no quiere decir que el cristiano no deba participar de la acción cívica del voto. Eso es algo que la ley ha establecido y el cristiano tiene todo el derecho de participar y debe participar. Y esto también significa que nuestra sujeción a los gobiernos está sometida a que sus leyes no promuevan el pecado de manera expresa o implícita. Si el gobierno me exige a mí pagar impuestos como iglesia, nosotros debemos callarnos y pagar impuestos como iglesia. Pero si el gobierno viene y me dice, oye, tú pastor, tienes que casar a 2 personas del mismo sexo, yo puedo oponerme y deberé sufrir las consecuencias que eso conlleve. Nosotros podemos resistir o desobedecer al gobierno cuando esto sea pecado. De hecho, podemos denunciar el pecado, podemos hablar en contra de las políticas y las filosofías que se promueven desde el gobierno, debemos hacerlo porque el pecado hay que denunciarlo. Pero esto no quiere decir que nosotros vivamos no sujetos a la autoridad gubernamental. Por eso es importante, amados, que recordemos que no somos de este mundo. Porque este mundo establece sus leyes, pero los ciudadanos de este mundo no se sujetan a las leyes que ellos establecen. Pero nosotros como cristianos, siempre y cuando esa ley no vaya en contra de la voluntad de Dios, podemos y debemos sujetarnos a ella. ¿Con qué propósito? Con no traer ningún reproche al nombre de nuestro Señor. Por eso nos advierte el siguiente versículo, versículo 16, primera de Pedro capítulo 2, versículo 16, dice, vivid como libres, pero no como los que tienen la libertad como excusa para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Escuche bien, usted es siervo de Dios, Dios es su Señor. El teólogo inglés Arthur Pink dijo en un momento, la verdadera libertad no es vivir como nos plazca, sino vivir como debemos. Escuche bien, la verdadera libertad no es vivir como nos plazca, es vivir como debemos. Y ese deber es la sujeción. Pero no solamente a los gobernantes, también a nuestros jefes, versículo 18. Siervos estén sujetos a sus amos con todo respeto,
no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Pedro nos hace nuevamente un llamado a la sujeción y en esta ocasión introduce un concepto y dice con todo respeto. Esto quiere decir, o puede ser traducido como con reverencia. Sujetaos a vuestros jefes con reverencia. Y luego agrega diciendo, no solamente a los que son buenos y afables, eso es fácil sujetarse a un buen jefe, sino a aquellos que son insoportables. Creo que todos nosotros hemos tenido esa experiencia, hemos tenido jefes buenos y jefes que son insoportables. A veces el motivo de oración cambia dependiendo del jefe. Señor, llévate. Son insoportables. Hemos tenido jefes que no velan por nuestros derechos, que no se preocupan por nuestro bienestar, que son duros en su trato contra nosotros, que lo que se evidencia es que quieren aprovecharse de nuestro trabajo, que muy pocas veces reconocen lo que hacemos bien y que les da igual si estás o no estás, lo que le importa es que se cumpla lo que se tiene que hacer. Es difícil trabajar motivado con un jefe así. Pero quizás este punto es diferente porque aquí a veces se nos hace más fácil obedecer de manera externa porque no quiero que me echen. El temor a perder el trabajo aquí juega un papel importante. Por eso Pedro dice con todo respeto, porque no está hablando de una obediencia externa por temor a que te echen, sino una actitud del corazón cuando estás obedeciendo a tu jefe. Pablo en otra parte de la escritura le dice a los colosenses, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y mire lo que dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Este es el llamado del creyente. Él no trabaja como las personas de este mundo. Las personas de este mundo podrán tener quejas y a regañadientes tienen que sujetarse porque es tu jefe y si no vas para la calle. Pero el cristiano no tiene esa actitud de corazón cuando está trabajando. Por muy insoportable que tu jefe sea, nuestro llamado, hermano, es a sujetarnos con toda reverencia, con una actitud del corazón que evidencia no una queja, no una actitud antagonista hacia él, sino un deseo de servirle y ayudarle a prosperar en su negocio. Tener una sonrisa externa, pero un corazón amargo contra tu jefe no es obediencia a la Biblia. Por eso nosotros no pertenecemos a este reino. Ahora, la mayoría de los trabajadores a los que Pedro se dirige realmente no eran trabajadores. Sabe que eran esclavos. La palabra siervo significa esclavos. Es decir, ellos no eran trabajadores con un horario. Ellos eran posesiones, ellos eran bienes. Eran objetos que pertenecían a alguien. Y no tenían ningún tipo de cuidado por sus derechos laborales porque eso no existía. ¿Qué es eso de una hora de descanso para comer? Ya comerás cuando a mí me dé la gana de que me dejes de servir. El trato hacia los esclavos era duro. Yo no sé si usted ha visto eh, alguna película sobre la esclavitud en Estados Unidos. No sé si lo ha visto, el trato a los negros. Pero yo cuando veo esas películas rápidamente me llena un sentimiento de querer luchar y oponerme a aquellos que son opresores. Pues esta es la situación en la que estaban estos esclavos y Pedro les dice, sujétense con todo respeto, no a los buenos y afables, eso es fácil hacerlo, sino a los que son insoportables, aquellos a quienes tú no le importas. ¿Sabes que es difícil sujetarte con respeto, reverencia y una buena actitud de corazón a alguien que sabes que no le importas? Eso es muy difícil. Y este mundo no sabe cómo hacer eso. Pero los cristianos tenemos una cultura y un modo de vida diferente porque no pertenecemos al reino de esta tierra. Ahora, evidentemente, esta obediencia a nuestros jefes también está condicionada. Si tu jefe te exige hacer algo que sea ilegal, inmoral, pecaminoso, la Biblia nos llama a desobedecer completamente. Algunos de ustedes saben que en la industria en la que yo trabajo es muy fácil mentir. Es muy fácil torcer la verdad y presentarla de una manera favorable sabiendo que es una mentira. De hecho, recientemente un caso del que no puedo hablar mucho, se pidió un informe técnico en el que se mostró información que no era del todo veraz. Y todos los que han sido mis jefes en la empresa saben que conmigo no cuentan para hacer eso. Más de una vez ellos han tenido que hacer mi trabajo porque saben que yo no voy a mentir. Y yo les he dicho, si no te gusta, pues
Me pagas y me voy. Nosotros tenemos que sujetarnos en todo aquello que no sea algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Este es el llamado que tiene todo extranjero en este mundo. Pero no solamente con los trabajadores, con los empleadores, sino también a las mujeres cristianas. Pedro llama a sujetarse a sus maridos. Capítulo 3, versículo del 1 al 6. Vamos a leer solamente el versículo del 1 al 2. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. De esta misma manera, la obediencia y la sujeción de la mujer a su esposo no depende de que su esposo sea bueno. Depende de que su nacionalidad no es de este mundo. Ahora, Pedro llama a las mujeres a sujetarse a maridos que, según el pasaje, son desobedientes a la palabra. Eso quiere decir que eran maridos incrédulos, hombres no creyentes. Y esto es un tema muy importante si entendemos que en la antigua Roma la mujer se esperaba que adoptara la religión de su esposo. Así que si su esposo era no creyente o creía en la religión romana o en la que fuese, ella tenía que adoptar la religión del esposo. Y Pedro le está escribiendo a mujeres en la iglesia que tienen maridos que no son cristianos. Por lo tanto, lo que se esperaba de ellas culturalmente era que adoptaran esa religión y que abandonaran su fe cristiana. Pedro no les está llamando a eso. Pedro les está llamando a una actitud de sujeción, a no ser contenciosas con sus maridos por motivo de su religión, a no generar conflicto en el matrimonio por producto de la incredulidad de su esposo, sino a sujetarse velando por los intereses de su esposo para que su conducta tierna, casta y respetuosa permita que el marido esté mucho más abierto a escuchar el evangelio. Ahora, amada hermana, sé que aquí tenemos algunos casos de hermanas cuyos maridos no son creyentes. Sé que esto puede ser una situación muy, muy difícil. Y lo sé en teoría, porque no lo he vivido, no tengo marido, tengo esposa. Pero sé que los hombres no creyentes pueden ser muy duros con sus esposas. Yo sé que un marido no creyente puede hacer la vida imposible a una mujer cristiana. Aquí en la iglesia tuvimos un caso de una hermana que venía a la iglesia y su marido le prohibió completamente asistir aquí a la congregación. Desde entonces no la vimos más. Y según tengo entendido, no sé hasta qué punto esto sea cierto, pero creo que también le ha prohibido reunirse con hermanas de la iglesia. Yo quiero poner sobre ti, hermano, una carga tan pesada que no puedas llevar. Y créeme, me compadezco de la situación en la que estás. Pero el llamado que hace la Biblia a ti como mujer cristiana es a la sujeción, no al conflicto. Muchos matrimonios de personas creyentes con un incrédulo, con el año se van tensionando, especialmente si hay hijos y se tiene que decidir en qué religión los vamos a criar. La mujer no está llamada a ser una debatiente ahí en su casa. Lo que Pedro le está diciendo es que debe tener una actitud de respeto. No debe hablar el evangelio, debe mostrar el evangelio con su vida. Probablemente, amada hermana, tu marido no sea un abusón. Quizás tu marido simplemente es indiferente a tus creencias. Quizás a él le da igual lo que tú creas. Y yo sé que para una mujer cristiana su fe en el Señor es algo sumamente importante, es lo más importante de su vida. Cuando esto no es compartido por el marido ni apreciado por el marido, también hay sufrimiento. Quizás él no es el líder espiritual que quisieras que fuera en casa. Pues tu llamado tampoco es a juzgarlo y a esperar eso de él. Tu llamado es a amarlo y atenderlo con ternura. Ahora, quiero aclarar algo. El versículo 1 no es una promesa. Este llamado a la sujeción no quiere decir que por tu buena conducta tu marido se va a convertir. Yo quisiera que sí, créame, si fuera por mí así sería, pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia está diciendo, este pasaje en 1 de Pedro 3:1 tiene
El mismo sentido que tiene Primera de Pedro 2:12 cuando dice que mantengamos entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que ellos que nos calumnian como malhechores glorifiquen a Dios por nuestras buenas obras en el día de la visitación. Lo que quiere decir es que tu actitud como esposa cristiana sumisa a la autoridad de tu esposo hará que él pueda estar más dispuesto a escuchar el evangelio. Y si Dios permite que él escuche el evangelio, puede que sea salvo. Y oramos para que así sea. Tu mejor herramienta evangelística es tu sumisión a tu esposo. Por eso debemos recordar que los cristianos viven en sujeción para evitar traer reproches sobre el nombre de nuestro Señor. Mira cómo describe la Escritura la actitud que debe tener la esposa cristiana. Que el adorno de ustedes no sea el externo de peinados ostentosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible, escuche bien, incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Más adelante dice, escuche lo que dice, este espíritu tierno y sereno es de gran estima delante de Dios. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que en tu sujeción y en tu actitud humilde hacia tu esposo, aunque no sea creyente, Dios se deleita. Dios se agrada de tu humildad ante un marido que no es creyente. Y ese es tu llamado. Pero no crean, amados hermanos, que ustedes están libres de exhortación. No estamos nosotros aquí como para presumir de buena conducta muchas veces. A los esposos, sin embargo, Pedro les habla en otros términos. Pedro no usa el término o la terminología de sujeción porque un marido no está sujeto a la autoridad de su esposa. De la misma manera que un padre no está sujeto a la autoridad de su hijo, un esposo no está sujeto a la autoridad de su mujer. Pero el esposo sí está sujeto a su Señor. El esposo sí está sujeto a su Dios, a su Salvador, que demanda de él un trato tierno y apacible hacia su esposa. Miren lo que dice el versículo 7. Dice, ustedes maridos igualmente. No dice igualmente porque tiene que sujetarse a su esposa, sino dice igualmente tenéis que tener un trato para con ellas, no como los hombres de este mundo. Y dice, convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Yo sé que los hombres piensan que las mujeres son incomprensibles y ese chiste de que quién puede entender a las mujeres, hermano, la Biblia te llama a vivir con ellas de manera comprensiva. Tienes que comprender sus necesidades, sus deseos, sus anhelos y vivir para servirla en ello. Nuestro trato con nuestras mujeres no puede ser un trato áspero. Tiene que ser un trato tierno, amable. Y la Biblia usa la analogía de un vaso frágil. Cuando usted compra una vajilla, usted dice, uy, la voy a sacar, es un adorno, es algo que a usted le gusta y la trata con todo cuidado, no se me vaya a romper. Exactamente es el mismo cuidado que debemos tener de nuestras esposas. Mi esposa me está mirando así en el sermón. El Señor demanda un trato amable, tierno y cuidadoso hacia la esposa por parte del marido cristiano. Y amado hermano, déjame decirte, si este no es el trato que tú das a tu esposa, te tengo malas noticias, tu relación con Dios se verá afectada. Porque aún tus oraciones encontrarán estorbo si tú no tratas a tu esposa como tu Señor te manda. El mismo Señor Jesús lo dijo, si vienes al altar y sabes que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve y arregla tu asunto y luego vuelve. De la misma manera, si tenemos un trato áspero contra nuestra esposa y nos presentamos delante de Dios, a menos que sea para pedir perdón y decir, Señor, humíllame que vuelvo para atrás, hermano, tu oración, créeme que será estorbada. Versículo 7 dice, para que sus oraciones no sean estorbadas. Ahora, puede que tu esposa sea como la mujer de Proverbios 27:15, que dice, gotera constante de día, de lluvia, es la mujer rencillosa. Sí, hay mujeres que su deporte es estar dándole y dándole y dándole la lengua y criticando y criticando. Pero amado hermano, tu actitud no depende de ella. Tu actitud depende de que tú tienes una cultura diferente al resto de hombres en este mundo.
Cuando un hombre que está casado ve que su mujer, ya él no se agrada de su mujer, o todo el tiempo está peleando, ¿qué hace? La deja. O tiene un romance, o se busca un amante o lo que sea. El hombre cristiano está llamado a vivir de manera comprensiva, sabia, tierna y cuidadosamente con su esposa, independientemente de su conducta. Escucha bien, independientemente de su conducta. Lo que determina tu comportamiento como esposo no es la conducta de tu esposa, es la nueva cultura que tienes como parte del reino de Dios. Esa es tu cultura. Ese es tu modo de vida. Así que ya sea a los gobernantes, a los jefes o a tu cónyuge, los creyentes debemos vivir como extranjeros en este mundo y estamos llamados a sujetarnos para vivir esa llamada. Ahora este llamado a la sujeción viene unido a otro llamado que no es para nada agradable. Es un llamado a padecer injustamente. Un elemento común en todas las relaciones que Pedro ha descrito es que estas relaciones generan en el que se sujeta, es decir, en el cristiano, un sufrimiento constante. Los gobiernos estaban persiguiendo a los cristianos para matarlos. Los jefes son descritos como insoportables y los maridos son descritos como incrédulos. Cuando las personas no creyentes te persiguen por tu fe, tienes que soportarlo. Ese es tu llamado. Estos cristianos estaban padeciendo constantemente. Mire lo que dice los siguientes versículos del 19 al 21. Porque esto haya gracia. Mire esta expresión. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Si producto de tu conciencia delante de Dios, sabiendo que Él es tu Señor, viene el sufrimiento a tu vida y tú no respondes con la misma moneda a aquel que te hace sufrir, sino que lo soportas teniendo una buena conciencia ante Dios y un buen testimonio ante los no creyentes, eso haya gracia delante de Dios. Eso es agradable a Dios. O dice, versículo 20, pues qué mérito hay si ustedes cuando pecan son abofeteados y lo soportan con paciencia. Y es verdad, cuando tú haces algo malo en el trabajo y tu jefe te grita, te quedas callado. Cuando tú pecas o te saltas una luz en rojo y viene la policía y te pone una multa, te quedas callado y lo soportas. Si pecando soportamos el sufrimiento, ¿qué mérito hay? Eso lo hace todo el mundo, creyentes y no creyentes. ¿Sabe que tiene mérito? Cuando alguien, por causa de su conciencia delante de Dios, sufre algo que es injusto, algo que no merece. Eso sí que es agradable a nuestro Señor. Ahora esta misma idea de sufrimiento se repite en toda la carta de Pedro, en el capítulo 1, capítulo 2, en el capítulo 3, versículo 18, mira lo que dice. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Luego más adelante, hablando acerca de los sufrimientos del creyente en el capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que se comparten los padecimientos de Cristo, que fue lo que comentó en el capítulo 3, comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son. Ahora este sufrimiento, esta persecución que estaban sufriendo estos cristianos venía principalmente en forma de calumnias, es decir, acusaciones falsas como de malhechores. En el capítulo 2, versículo 12 dice, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Y luego lo repite en el capítulo 3, versículo 16, dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Constantemente los estaban acusando de ser criminales, de hacer cosas malas ante la sociedad. En otras ocasiones estas acusaciones dejaron de ser acusaciones y comenzaron a ser insultos y desprestigios. En el capítulo 4, versículo 4, mire lo que dice. Y en todo esto, hablando de los gentiles,
se sorprenden de que ustedes, cristianos, no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Los cristianos eran insultados por tener un comportamiento bueno, por no participar en orgías, por no ser deshonestos, por no ser mentirosos, por hacer el bien, eran insultados. Pedro no está negando la realidad del sufrimiento de los creyentes. No está desestimando el hecho de que haya situaciones difíciles de soportar, situaciones que nos hagan llorar, caer en desesperación, situaciones que sean injustas para nosotros. Lo que Pedro está haciendo es dándonos la perspectiva correcta de cómo debemos enfrentar esas situaciones. En este mundo, si alguien golpea a alguien, el otro lo golpea. Si me golpeas, te golpeo. Si me insultas, te insulto. Si me haces mal, te lo devuelvo el doble. Aquí todo el mundo paga con la misma moneda. Lo que es igual no es trampa. Pero nosotros como extranjeros estamos llamados a soportar las injusticias de la misma manera que nuestro Señor las soportó. Por eso es importante que por causa del Señor os sometáis. Porque es por causa del Señor. Versículo 21 es clave. Dice, porque para este propósito han sido llamados. Escucha bien. Este es el propósito con el que Dios te llamó. Hay mucha gente que dice, ay, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, tiene un propósito maravilloso para tu vida, ven a Cristo. Y luego lees este versículo y decir, oh, este es el propósito, que sufra y sea bofeteado de manera injusta y lo soporte. Sí, ese es el propósito de Dios. Y luego continúa diciendo, pues también Cristo sufrió por ustedes. Amado amigo que tú nos visitas hoy, yo no sé qué idea tienes tú acerca de Jesús. Yo no sé qué has escuchado tú acerca de Cristo. Puedes que pienses que Él vino para revolucionar. Hay gente que intenta usar a Cristo en sus discursos políticos, o simplemente un maestro, o enseñarnos otro tipo de espiritualidad, o incluso atacar la religión. Cristo no vino para nada de eso. Cristo vino a sufrir para pagar la condena que tú y yo merecemos. Amado amigo, tú y yo somos pecadores delante de un Dios santo. Tú y yo, delante de Dios, que es perfecto, sublime, santo, creador, bueno y justo, lo único que merecemos es el castigo y el sufrimiento eterno. Me gusta mucho usar esta ilustración que una vez escuché. Si alguien agarra un alfiler y hace un rayón a un coche viejo, el coste de la reparación será 100, 200 euros, probablemente. Pero si agarra ese mismo alfiler y hace un rayón al último Lamborghini que está en el concesionario, créame que no va a ser 200 euros, serán 5.000, 10.000. Eso quiere decir que tu ofensa, el castigo por tu ofensa corresponde al valor de aquello que has ofendido. Si dañas un coche viejo, reparación barata. Dañas un coche caro, reparación costosa. ¿Tú te imaginas el castigo por ofender al eterno, infinito, perfecto, justo y santo creador de tu vida? No es una condena que se pueda pagar con dinero. No es una reparación que puedas hacer con lo que tienes en el banco. Es una condena eterna, porque Dios es un Dios eterno. Y tú y yo eso es lo que merecemos. Y cuando vemos qué fue lo que Cristo vino a hacer, los siguientes versículos nos dicen qué fue lo que Él hizo. Escucha bien. Versículo 21, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Escuche bien, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. ¿Sabes qué hizo Jesús? Tomó tu lugar en la cruz. Tomó mi lugar en la cruz. Amado amigo, yo no sé si tú crees en Dios o no crees en Dios, pero en la realidad, cuando llegue el final de tu vida, no va a haber ninguna duda. No va a haber ninguna filosofía que puedas usar como excusa. Tu Creador demandará de ti el pago por tu ofensa. Y a menos que vengas a Jesucristo
arrepentido y reconociendo tu pecado y poniendo tu esperanza únicamente en Él, no hay nada que puedas hacer para pagarlo por la eternidad. Lo sufrirás. No queremos que te pierdas por la eternidad. No queremos que sufras sin descanso alguno. Anhelamos para ti esa salvación, paz y gozo eterno que solo Cristo puede dar. Así que, hermanos, a esto hemos sido llamados, a padecer los sufrimientos injustos con buen testimonio, a fin de que el buen nombre de nuestro Señor sea glorificado. Iglesia, yo no quiero minimizar tu dolor ni tu sufrimiento. No quiero decir que estás dramatizando mucho tu dolor. No, cada circunstancia que atraviesas tiene su complejidad, dificultad y su grado de dolor. Y cada uno de nosotros tiene mayor o menor capacidad. Independientemente de lo que sea, sé que tu dolor es grave. Lo que sí quiero hacer es ayudarte a pensar, sentir y actuar bíblicamente. Y eso es lo que Pedro hace en este punto. Pedro nos ayuda a pensar, sentir y actuar bíblicamente en medio del sufrimiento. Él nos ayuda primeramente a reflexionar sobre los padecimientos del inocente Hijo de Dios. Muchos de nosotros a lo mejor son burlados y menospreciados por su fe. A lo mejor tus compañeros o familiares te ven como una persona manipulable o loca o que ya no saben qué meterse. Ahora estás en una religión, llaman a tu religión una secta y se burlan de ti. Y eso a lo mejor es incómodo. O a lo mejor por causa de tu fe, tu jefe, como no te prestas para hacer las cosas malas que él quiere que hagas, entonces busca cualquier motivo para hacerte trabajar más, para darte una carga de trabajo más pesada, o simplemente quiere que sufras en el trabajo por causa de tu fe. Pero déjame decirte, amado hermano, que por mucho que hayas enfrentado estas cosas, no has enfrentado jamás los sufrimientos que Cristo padeció. Nunca has estado a tal punto de angustia, experimentado tanta angustia que has sudado sangre. Eso tú y yo nunca lo hemos hecho. Nunca en el momento que más necesitábamos a nuestros amigos nos han abandonado y uno de ellos nos ha besado traicionándonos. Hemos tenido una multitud gritando al unísono: mátenlo, mátenlo, mátenlo. Nunca has tenido a la gente burlándose de ti desnudo, tirándote piedras mientras caminabas por la calle. Nunca has sido colgado a una cruz y tenido que gritar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nunca has tenido que guardar silencio mientras la gente te escupía en la cara y te abofeteaba, llamándote blasfemo. Sí, nuestros padecimientos son muchos. Pero cuando pensamos en los sufrimientos de Cristo, aquel que nunca pecó, tenemos una perspectiva completamente diferente. Pensamos bíblicamente. Versículos 22 y 23 dice: el cual nunca cometió pecado. Nunca hubo ni siquiera una mentira en los labios de Jesús. ¿Tú sabes lo fácil que es mentir? Claro que lo sabes, lo hacemos. Aquel que fue verdaderamente inocente fue tratado como el peor de los pecadores. Si tú eres creyente, eso quiere decir que tú reconoces que eres pecador. Eso quiere decir que tú reconoces que mereces un castigo. Por eso cuando tú sufres, cuando yo sufro, como creyente debemos pensar: bueno, este sufrimiento no es lo peor que me puede pasar. Lo peor que me puede pasar es que me den lo que me merezco, que es el infierno. Comienzo a pensar y a interpretar mi sufrimiento de una manera diferente cuando reflexiono y pienso acerca de los padecimientos de Cristo. Aquel que no hizo pecado fue tratado como el peor delincuente de este mundo. Y este pensar bíblicamente también nos ayuda a sentir bíblicamente. Versículo 24, Pedro dice: Él mismo llevó nuestros pecados. Él hizo este sufrimiento por ti. Amado, cuando una persona entiende la gravedad de su pecado, entiende el pecado realmente y entiende la santidad de Dios realmente, entonces el sacrificio de Cristo es suficiente para mover cada fibra emocional de esa persona.
Porque si tú entiendes qué tan malo eres y qué tan santo, inocente y precioso es Jesucristo, entonces tus emociones realmente van a ser trastocadas. Si esto no es suficiente para mover tu corazón, para cambiar tus emociones, nada lo será. Pensamos y sentimos bíblicamente cuando pensamos y entendemos el sacrificio de Cristo. Pero también nos llaman a actuar bíblicamente. Este texto nos dice que Cristo no cometió pecado, pero sí sufrió el pecado de otros. A él lo insultaron, pero no insultó. A él lo golpearon, pero no golpeó. A él lo ultrajaban, pero nunca amenazó. En la cruz, quienes lo asesinaban se burlaban de él y él decía, perdónalos porque no saben lo que dicen. Ten misericordia de ellos, Padre. Lo decía de sus asesinos. Actuar bíblicamente significa actuar como Jesús. Por eso el texto nos dice que también Jesús sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pasos. Muy fácil decir, yo quiero ser como Jesús, hasta que te toca sufrir como Jesús. Por eso nos dice el capítulo 4 que somos partícipes de los sufrimientos de Cristo. Jesús nunca respondió al mal que le hacían con mal. Y oiga, eso no hubiese sido pecado porque había sido justo. Pudo haber dicho ojo por ojo, diente por diente. Es decir, el mal que me haces es el mal que te retribuyo. La ley permitía la justicia, pero Cristo se cayó y soportó sus aflicciones de manera que nosotros podamos tener vida y sigamos sus pisadas. Ya conmigo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 y 9. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde. Escuche bien, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Eso fue lo que hizo Jesús. Versículo 24 del capítulo 2. No, perdón, final del capítulo del versículo 23, capítulo 2. Dice, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Sabes qué es actuar bíblicamente en medio de tu sufrimiento injusto? Primero, no devolver la misma moneda a quien te hace sufrir. Y segundo, encomendarte a Dios, porque Él es el que juzga justamente. Esto nos lleva al último punto. Quiero recordarte en este momento cuál es el argumento, cuál es el punto central de este mensaje. Los cristianos, al igual que su Señor, se sujetan y se encomiendan a Dios en medio de su sufrimiento. Y usted preguntará, ¿por qué? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues los últimos versículos del texto de hoy nos dan la respuesta. No devolviendo mal por mal, versículo 9, capítulo 3, versículo 9. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, y aquí está la razón, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Uno no puede dar lo que no tiene. Y en este mundo, los que son de este reino, esto es todo lo que tienen. Pero usted y yo tenemos una herencia completamente diferente que este mundo no conoce. De hecho, el apóstol Pedro menciona eso constantemente en su carta, no solamente en el capítulo 3. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Mire lo que dice Pedro. Él comienza su carta recordándoles precisamente cuál es la herencia y la esperanza que los extranjeros en este mundo tienen. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, que nos ha hecho renacer a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Y escuche bien, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada para ustedes en los cielos. Esta es la misma herencia que nos habla capítulo 3, versículo 9. Llamados hermanos, sé que ya he predicado por 1 hora y quizás ustedes están intentando no devolver el mal por mal y tirarme una piedra. Así que brevemente, el cristiano pone su mirada en la herencia futura para vivir en sujeción y humildad en este mundo.
Tu esperanza no está aquí. Si tu vida termina hoy, si eres creyente, es lo mejor que te puede pasar. Porque quiere decir que estás ahora disfrutando de la herencia celestial con tu Señor. Así que, como dije en mi sermón anterior, muy diferente a lo que escribió Facundo Cabral, que no somos ni de aquí ni de allá. Los cristianos no somos de aquí, pero sí somos de allá. De esa herencia de bendición incorruptible que nunca se marchitará en los cielos. Que el Señor nos ayude y nos dé una mente y un corazón que se aferre a esta herencia. Amén. Oremos. Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por la manera en cómo ella nos ayuda, oh Dios, a vivir en este mundo de una manera sabia. Padre, yo te ruego que aquellos que no te conozcan hoy realmente puedan conocerte, puedan entender la gloriosa, preciosa vida, muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Salva, oh Dios, a aquellos que no sean salvos. Y consuela, oh Dios, a aquellos en tu pueblo que estén en medio de dificultades y sufrimientos, para que podamos vivir como extranjeros en este mundo, preocupados por tu gloria, preocupados por tu nombre, manteniendo una buena conciencia delante de ti y un buen testimonio para que tu nombre no sea reprochado ni blasfemado por los gentiles, mientras aguardamos esta esperanza de vida que tenemos en los cielos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.